cuadrado. Determinar la velocidad alcanzada, el tiempo empleado y el desplazamiento. Bueno, empecemos entonces a resolver este problema. Ustedes ya saben que lo principal de nuestros ejercicios, y como ya lo he hablado en videos anteriores, lo importante es empezar con los datos para poder guiarnos, ver qué tenemos y de acuerdo a eso empezar a resolver. Como dice que una partícula parte del reposo, conocemos que la velocidad inicial vale cero o cero i más cero j, como ustedes deseen, ¿no? Lo vamos a poner ahí. Como es cero, no va a influir en nada. Listo. Tenemos una distancia, ¿no es cierto? Nos dice que recorre 2,14 kilómetros. Listo. Podemos ir ya de una vez transformando nuestras unidades para tener en un mismo sistema de unidades, ¿no es cierto? Miren, acá está en metros sobre segundo. La aceleración también que posteriormente ya la vamos a colocar está en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces es conveniente que la distancia también esté en metros, ¿no? 2,14 kilómetros transformamos a metros, es decir, lo multiplicamos por 1000 y nos da 2140 metros. Recuerden que ustedes deben comprobar con sus calculadoras, calculadora a la mano, ¿sí? Y luego tenemos el vector aceleración, es 1,3 en i menos 1,6 en j metros sobre segundos al cuadrado. Determinar, vamos con el literal A. El literal A nos dice que calculemos la velocidad alcanzada. ¿Sí? Entonces, si ustedes recordarán, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos nosotros varias ecuaciones. Como aquí me pide la velocidad, entonces resulta conveniente utilizar la ecuación de la velocidad. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y reemplazando los datos, sabemos que esto vale cero. Es decir, que la velocidad final tendría que calcular multiplicando el vector aceleración por el tiempo, ¿sí? Pero tenemos un pequeño inconveniente. ¿Qué es lo que pasa? No conocemos el tiempo, ¿sí? Esa es una de nuestras incógnitas. De hecho, en el literal B nos están preguntando, calcule el tiempo. Entonces, no puedo utilizar esta fórmula, ¿no? Esta ecuación, mucho menos la ecuación de la distancia, que ni siquiera tiene velocidad, y tampoco podría ocupar la ecuación escalar, porque recuerden que es escalar y nosotros necesitamos el vector velocidad, ¿sí? Entonces, nosotros hemos aprendido ya que cuando no podemos trabajar o no podemos calcular con las ecuaciones del MRV, tenemos otra salida. ¿Cuál es esa otra salida? Utilizar el vector unitario. Nosotros podríamos calcular la velocidad o el vector velocidad multiplicando el módulo de la velocidad por el vector unitario. Es decir, necesitamos calcular primero el módulo de la velocidad, ¿sí? Y un vector unitario. Necesitamos estas dos. Veamos si podemos obtener esos dos datos. El módulo de la velocidad, ¿de dónde podríamos obtener? Si nosotros utilizamos la ecuación escalar del MRU, nos podría ayudar. Es velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia. Entonces, como esto vale cero, tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a dos veces la aceleración por la distancia. Es decir, que la velocidad o el módulo de la velocidad es la raíz de dos veces la aceleración por la distancia. Me hace falta el módulo de la aceleración, porque la distancia, si conocemos, recuerden que vale 2140, y el módulo de la aceleración, ¿de dónde la podemos obtener? Pues del mismo vector que nos dieron, ¿no es cierto? Sacamos el módulo de la aceleración con teorema de Pitágoras y
ya estaría calculado su módulo. Entonces 1,3 al cuadrado y 1,6 al cuadrado sumamos, sacamos la raíz y ya podemos obtener el módulo de la aceleración. El módulo nos da 2,06 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tengo el módulo de la aceleración, puedo calcular aquí cuánto vale la velocidad. Sería la raíz de 2 multiplicado por 2,06 que me salió la aceleración por la distancia que vale 2140. Sacamos la raíz de todo eso y ya obtenemos el valor de velocidad, el módulo, 93,9 metros sobre segundos. Ya tengo el módulo, ya tengo el primer elemento para poder calcular el vector velocidad. Ahora necesito el vector unitario. ¿Dónde podría obtener yo el vector unitario? Recuerden que al ser un movimiento rectilíneo, es decir, en línea recta, tanto la velocidad como el desplazamiento, la aceleración, tienen un mismo vector unitario, están en una misma dirección. Lo único que va a variar es su módulo. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de esos vectores para calcular su unitario. Es decir, yo puedo utilizar el de la velocidad, puedo utilizar la aceleración, ¿cierto? Para calcular el unitario. Obviamente el de la velocidad inicial no me sirve porque vale cero, pero sí me sirve el vector aceleración. Calculando el vector unitario con ayuda del vector aceleración, ya podría utilizarlo para mis demás vectores. Vuelvo y repito, recuerden que el vector unitario de este vector aceleración es el mismo para el vector velocidad y también para el vector desplazamiento. Entonces, nuestra misión es calcular ese vector unitario. El vector unitario de la aceleración, que es el único vector que tengo de dato y que me va a ayudar. ¿Cómo se calcula un vector unitario? Dividiendo el vector para su módulo. Entonces, tenemos lo siguiente. El vector aceleración es 1,3 en i menos 1,6 en j dividido para el módulo de la aceleración, que ya lo hemos calculado anteriormente, vale 2,06. Por lo tanto, el módulo del vector, o más bien dicho, el vector unitario de la aceleración es 0,63i menos 0,77 en j. No tiene unidades. Recuerden que el único vector que no tiene unidades es el vector unitario. Listo. Ya tengo los dos elementos para poder calcular el vector velocidad. Ya tengo el módulo de la velocidad y ya tengo el unitario, ¿sí? Reemplazando en esta ecuación que ya habíamos determinado anteriormente, ya podemos calcular cuánto vale el vector velocidad. Lo hagamos entonces. Vector velocidad es igual al módulo. En este caso vale 93,9 multiplicado por el unitario. El unitario vale 0,63 en i menos 0,77 en j. Haciendo esas operaciones, esa multiplicación del escalar por un vector, recuerden que el escalar se multiplica por cada componente, me quedaría 59,15 en i menos 72,30 en J metros sobre segundo. Cerramos paréntesis y ya tenemos nuestra respuesta del literal A. Ahí está el literal A. Listo. Está el literal A. Vamos con el literal B. Literal B. ¿Qué nos pide literal B? El tiempo empleado. Recuerden que el tiempo, al ser un valor escalar, tendríamos que calcularlas con las ecuaciones de escalares, ¿no es cierto? Como ya conocemos el módulo de varias variables, ¿no es cierto? De algunas de esas, pues seguiremos utilizando la ecuación más fácil, que es la de la velocidad. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Esto vale cero. Me queda que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Despejando la aceleración, me queda de esta manera, ¿sí? O también yo puedo despejar el tiempo y me queda velocidad sobre aceleración, ¿sí? ¿No es cierto? En este caso necesitamos la de aquí, ¿no es cierto? La del tiempo. Tiempo es igual a la velocidad. En este caso hablamos de su módulo, entonces sería 93,9 dividido para la aceleración, que eso también si conocemos en módulo vale 2,06. El tiempo nos da igual a 45,58 segundos. Tenemos calculado ya el literal B. Y por último nos toca el literal C. El literal C me pide el desplazamiento realizado. Podemos hacerlo de dos maneras distintas, ¿no es cierto? Podemos utilizar el vector unitario, ¿sí? Es decir, el vector desplazamiento lo podemos hacerlo así. La, el módulo, que en este caso viene a ser la distancia recorrida por el vector unitario. O también el desplazamiento podemos utilizarlo con la ecuación, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cualquiera de las dos es válida. Con cualquiera de las dos respuestas yo voy a llegar a la misma solución. Podríamos ayudarnos de la primera, que es la más rápida, la menos complicada, ¿no es cierto? O distancia, entonces aquí ponemos 2140 multiplicado por el unitario. Recuerden que el unitario es el mismo para todos y está acá. Sería 0,63 en I menos 0,77 en J. El vector desplazamiento nos va a dar lo siguiente. Estamos haciendo la calculadora para obtener las respuestas. Nos queda 2140 por 0,63. Sería 1348,2 en I menos 2140 por 0,77, 1647,8 en J. Y esto es metros. Y ahí tenemos ya nuestra respuesta. ¿Sí? Y si hubiésemos utilizado esta otra manera, nos hubiese dado valores similares, ya dependiendo de los decimales que se utilicen, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ahí está nuestro ejercicio. ¿Qué es o cuál es la clave de este ejercicio? El uso de los vectores unitarios y la teoría del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sobre todo recordar que es movimiento rectilíneo y eso nos dice que los unitarios de la aceleración, velocidad, desplazamiento son los mismos. Lo único que va a cambiar son sus módulos y por eso podemos hacer uso de los vectores unitarios cuando las ecuaciones no me brindan todos los datos que necesitamos. ¿Sí? Veamos otro ejercicio, lo vamos a hacer un ejercicio un poquito más extenso o un poquito con más análisis. Veamos. Dice lo siguiente. Un cuerpo se mueve por una trayectoria rectilínea con una aceleración constante de menos 1,2 en I menos 0,4 en J metros sobre segundos al cuadrado. Recorre una distancia de 0,573 kilómetros entre dos puntos A y B en 15 segundos. Calcular la velocidad inicial en A, la velocidad final en B y el desplazamiento realizado. Veamos entonces cómo podemos resolver este ejercicio. ¿Qué de distinto tiene con el ejercicio anterior? Sí tiene varias
cositas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos eh, distinguir. Bueno, datos, recuerde, vamos con los datos. Un cuerpo que se mueve por una trayectoria rectilínea, eso es un dato muy importante. El uso de los unitarios, ¿no es cierto? Ya nos está avisando que los unitarios son los mismos. Con una aceleración constante, tenemos el vector aceleración de -1,2 en i, -0,4 en j, metros sobre segundos al cuadrado. Como ya vimos en el ejercicio anterior, que vamos a tener que utilizar sus módulos, ¿no es cierto? Ya sea para el vector unitario o también para calcular mediante las ecuaciones de escalares. Entonces, es importante que obtengamos de una vez el módulo, nos adelantemos, ¿no? Vamos a calcular el módulo del vector aceleración. Sería 1,2 al cuadrado más 0,4 al cuadrado. Obtenemos el módulo de la aceleración. Nos vamos a adelantar, ¿no es cierto? Vamos a tener este valor que nos puede servir en cualquier parte del ejercicio. Bien, en los cálculos me da 1,26 metros sobre segundos al cuadrado. Sigamos colocando datos. Sabemos que la distancia recorrida es 0,573 kilómetros. Al igual que lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a transformarlo a metros. Nos queda 573 metros. Ya tenemos la distancia en metros. Y por último, tenemos un tiempo, 15 segundos. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular. ¿Sí? Literal A dice la velocidad inicial en A. El literal B nos pide la velocidad final en B. Y el literal C nos pide el desplazamiento realizado. ¿Sí? Listo. Recuerden que nosotros tenemos ecuaciones, ¿no es cierto? Las ecuaciones. Primero intentamos con las ecuaciones y luego vamos viendo si podemos o no resolver. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros, qué es lo que nosotros podemos hacer? La velocidad final para nuestro intervalo podemos decir que es la velocidad final en B. La velocidad inicial podríamos decir que es la velocidad en A más la aceleración por el tiempo. Pero recuerden, ¿cuál es el pequeño inconveniente aquí? No conocemos nosotros cuánto vale una de estas variables, ¿sí? Aceleración, el vector aceleración sí tengo. El tiempo sí tengo. Pero no conozco la velocidad final, no conozco la velocidad inicial, ¿cierto? Que es la que obviamente necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a ver eh, cómo calcular. Lo que podríamos hacer es hacer el uso del vector unitario, ¿cierto? Para poder calcular la velocidad. En este caso, la velocidad final en B que nos están pidiendo, ¿sí? Luego también podríamos utilizar ese mismo vector para calcular la velocidad en A, ¿sí? Listo. Entonces, veamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos calcular? Necesitamos un módulo de velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a necesitar un módulo de una velocidad y eso lo vamos a obtener de algún dato. Veamos cómo nos podemos ayudar, ¿sí? Dice un cuerpo que se mueve por una trayectoria rectilínea con una aceleración constante de -1,2 en i, -0,4 en j, metros sobre segundos al cuadrado.
Recorre una distancia de 0,573 kilómetros entre dos puntos A y B en 15 segundos. Listo. Entonces, vectorialmente no podemos hacer uso, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones. Veamos escalarmente si podríamos calcular algún módulo de estos vectores, ¿sí? Escalarmente nosotros tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos la ecuación de la distancia. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tenemos la ecuación escalar, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas tres de igual manera nos podría ayudar? Necesitamos módulos, ¿sí? Necesitamos módulos de las aceleración, módulos de las velocidades, porque de la aceleración sí tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estamos necesitando módulo, ¿ya? ¿Cómo podríamos calcular entonces estos módulos? ¿Podría hacer uso de esta ecuación? No, porque necesito. Este es un módulo, este tiene otro módulo, no conozco. El de acá tampoco estaríamos en el mismo inconveniente, ¿no es cierto? Entonces parece que la más indicada va a ser esta ecuacioncita de aquí. ¿Conozco la distancia? Sí conozco, vale 573. La velocidad inicial, ¿cierto? No conozco. El tiempo sí conozco. Un medio. Aceleración sí conozco. El tiempo al cuadrado sí conozco. Entonces, esta ecuación es la que me va a ayudar, ¿no es cierto? Reemplazando. La distancia vale 573. Esto es igual a la velocidad inicial, que recuerden que nosotros la hemos llamado la velocidad inicial en A o la velocidad de A, el módulo nada más, multiplicado por el tiempo vale 15 más un medio de la aceleración vale 1,26 y el tiempo vale 15 al cuadrado. Realicemos entonces estas operaciones, lo voy a hacer paso por paso para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Primero vamos a hacer estas operaciones de aquí. Me quedaría 15 al cuadrado. Vamos a ir haciendo en nuestra calculadora. Ustedes también recuerden, tienen que hacer en sus calculadoras 15 al cuadrado por 1,26 y por 0,5 o un medio, ¿no es cierto? Esto nos da 141,75. Pasamos a restar. Este 141 está sumando, pasa a restar, ¿no es cierto? Me queda 573 menos 141,75 y esto es igual a la velocidad de A multiplicado por 15. Eso nos da 573 menos 141,75, 431,25 y eso es igual a la velocidad de A por 15. Despejando o ese 15, ¿no es cierto? Está multiplicando, pasa a dividir, nos queda la respuesta de la siguiente manera. El módulo sería 431,25 dividido para 15, 28,75. Esta es la velocidad de A, 28,75 metros sobre segundos. Este es el módulo. Pero recuerden que solamente conozco el módulo y a mí lo que me piden es el vector, ¿no es cierto? La velocidad inicial en A. Entonces el vector yo lo puedo hacer multiplicando, o más bien dicho, calculando el unitario, ¿sí?
¿De dónde puedo obtener el unitario? Ya hicimos en el ejercicio anterior algo similar. Como tengo el vector aceleración, pues de ahí mismo podríamos obtener el vector unitario, ¿no? Que es algo similar al ejercicio anterior. Entonces, el vector unitario de la aceleración se calcularía el vector aceleración dividido para el módulo. Esos datos si conocemos, el vector aceleración que vale menos 1,2 en I menos 0,4 en J, y esto lo vamos a dividir para su mismo módulo, ¿no es cierto? Aquí ya encontramos que vale 1,26. El vector unitario nos da, haciendo nuestros cálculos, menos 0,95 en I y menos 0,31 en J. Y ya está nuestro vector unitario, ¿sí? Ya lo podemos utilizar ahora sí para calcular todas nuestras respuestas a los literales, ¿no es cierto? En el literal A dice la velocidad de A, es decir, el vector, entonces es su módulo por el unitario, en este caso de la aceleración. Esos valores sí conocemos, ya solamente nos toca multiplicar. Esto es 28,75 multiplicado por el unitario, que es 0,95 y menos 0,31 en J. La velocidad nos queda, según nuestros cálculos, la calculadora nos va a ayudar aquí, 28,75 por 0,95 sería menos 23,31 en I, menos, nuevamente, 28,75 por 0,31 sería menos 8,91. J, metros sobre segundos. ¿Listo? Ya está calculado la velocidad inicial en A, o la velocidad en A. Vamos con la velocidad en B. Vamos a poner aquí nuestro literal B. Nos pide que calculamos la velocidad final en B. Ahora sí nos sirve la ecuación que ya habíamos puesto anteriormente, ¿no? Este de aquí. Velocidad final de B es igual a la velocidad inicial o la velocidad de A más la aceleración por el tiempo. Todos estos valores si conocemos, solamente nos hace falta reemplazar. La velocidad de A, el vector ese ya lo hemos calculado ahorita, sale menos 23,31 en I, menos 8,91 en J, más el vector aceleración que tenemos menos 1,2 en I, menos 0,4 en J, y esto multiplicado por el tiempo que vale 15. Todo esto, si ustedes pueden ver, ya es matemática, ¿no? ¿Sí? Matemática simple, álgebra elemental, multiplicar, dividir, solo que tenemos vectores, pero eso no incluye mucha dificultad. Solamente pues manejar bien estos valores y los vectores base, que son los y los j. 15 por 1,2 nos queda menos 18 en i, y acá 15 por 0,4 nos queda menos 6 en j. Por último, nos toca realizar estas sumas o restas, como ustedes desean llamarle, 23 menos 23,31 y menos 18. Aquí nos quedaría menos 41,31 en i. Y en J me quedaría
Menos 8,91 menos 6, 14,91, ¿no? En J, y esto es metros sobre segundo. Ya tenemos el literal B. Y luego vamos a realizar el literal C, el desplazamiento realizado. De igual manera, como lo hicimos en el ejercicio anterior, podemos hacerlo aquí. La distancia por el unitario, en este caso como es de la aceleración, igual es el mismo, ¿no es cierto? Recuerden que los unitarios son los mismos al ser un movimiento rectilíneo. Entonces lo podemos calcular. El módulo es 573, el unitario está acá, que lo calculamos, ¿no es cierto? Es menos 0,95 en I menos 0,31 en J, obtenemos el vector desplazamiento. 573 por 0,95 nos queda menos 544 en I menos 573 por 0,31, 177,63 en J, y esto es metros. ¿Listo? Ya tenemos entonces un ejercicio más. Son un poquito ya complicados estos ejercicios, ustedes pueden ver, hay que hacer uso de todas las herramientas que poseemos, no solo físicas, sino también nuestras herramientas matemáticas, vectores, álgebra, en fin, y así lo podemos resolver. Vamos a hacer otro ejercicio más, veamos qué nos presenta, qué complejidad nos presenta el siguiente ejercicio. Y lo tenemos a continuación. Dice lo siguiente, una motocicleta parte con una rapidez de 3 metros sobre segundo. Nos está dando ya directamente los datos, algunos valores escalares, algunos vectoriales, ¿no? Vamos a ir poniendo. Nos da un valor escalar de velocidad inicial que es 3 metros sobre segundo. Por una trayectoria recta, esto es importantísimo, con una aceleración de módulo 0,8 metros sobre segundos al cuadrado. Miren, es a otro módulo. Cuando la velocidad es 24i más 32j metros sobre segundos, calcular el tiempo empleado, la aceleración, la velocidad inicial y el desplazamiento realizado. Como ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Y les había mencionado, es importante ya irnos adelantando en ciertos cálculos, como por ejemplo el módulo de la velocidad que nos han dado aquí. Ya vimos que nos puede servir, ¿no es cierto? Todos estos valores vectoriales que nos dan, perdón, aquí es 32, no es 31. Y todos estos valores vectoriales que nos dan, vimos que en algún momento nos sirve calcular su módulo. Entonces es importante irnos adelantando un poquito a la jugada, al ejercicio, ¿no? Que me va a servir. Esto es 40 metros sobre segundos. Me puede servir, ¿no es cierto? Listo. Ya. Vamos, literal A, el tiempo empleado en alcanzar esta velocidad. Recuerden que el tiempo es un valor escalar, por lo tanto se la va a calcular con las ecuaciones escalares. La más fácil que nosotros conocemos es velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? ¿Podemos calcularlo de esta manera? Sí. Despejamos el tiempo
Y todos los valores que nos piden o los valores que están en la ecuación sí tenemos. Velocidad final o el módulo, ¿no es cierto?, de la velocidad final ya tenemos, vale 40. El módulo de la velocidad inicial vale 3. El módulo de la aceleración vale 0,8. La única incógnita que tenemos aquí es el tiempo. Entonces, solamente falta despejar. Nos queda, esto lo pasamos a restar, me queda de la siguiente manera. La aceleración está multiplicando, pasa a dividir, nos quedaría que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido para la aceleración. Reemplazando estos datos tenemos lo siguiente, 40 menos 3 sobre 0,8. Haciendo nuestros cálculos, recuerden las calculadoras, ¿no es cierto? 40 menos 3 y esto dividido para 0,8. 46,25 segundos. Ya tenemos el literal A. ¿Listo? Perfecto. Vamos con el literal B. El literal B nos pide la aceleración producida. Obviamente nos está pidiendo el vector aceleración, ¿cierto? Como es de nuestro conocimiento, las ecuaciones del MRV, ninguna es ecuación de la aceleración, no se llama ecuación de la aceleración, ¿cierto? En todas aparece la aceleración, pero ninguna directo, ¿no? Entonces es muy complicado tratar de despejarlas de esas ecuaciones. Por lo tanto, lo que nos quedaría es lo que ya hemos venido aprendiendo en los ejercicios anteriores. Su módulo, multiplicarlo por el unitario. Es decir, necesitamos un vector unitario. ¿De dónde puedo obtener yo el vector unitario? Exactamente. De aquí, de este vectorcito que me dieron como dato. Recordar que trayectoria recta, eso hace que el unitario sea igual para toditos. Entonces, lo primero que tendría que hacer es calcular el vector unitario. En este caso va a ser el de la velocidad. Sería el vector velocidad dividido para su mismo módulo. El vector unitario nos da lo siguiente. 24 en Y más 32 en J sobre la velocidad o su módulo, ¿no es cierto? Que vale 40. Entonces, ¿cuánto nos daría el unitario? Hacemos nuestros cálculos. Nos queda 0,6 en Y más 0,8 en J. Y ya tenemos nuestro vector unitario que nos va a servir para todos los cálculos, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí ya aplicamos esta ecuacioncita para poder calcular la aceleración y el literal B estaría resuelto. El módulo que vale 0,8 multiplicado por el unitario, y ya lo hemos calculado, 0,6 y más 0,8 en J. Esto nos da los siguientes resultados. En Y me quedaría 0,48 Y más 0,64 en J. Y esto sería metros sobre segundos al cuadrado. Y ya está nuestro valor, literal B, de aceleración. Vamos con el literal C, la velocidad inicial. O sea, nuevamente nos está pidiendo un vector, ¿cierto? Sí, literal C, la velocidad inicial. El vector, porque nosotros el módulo sí lo conocemos. Lo podemos hacer de la misma forma que lo hemos hecho acá, de la aceleración, es decir, su módulo, como tenemos de dato, lo podemos utilizar multiplicado por el unitario, que es el que ya hemos calculado y que hemos dicho que nos sirve porque es un movimiento o una trayectoria recta, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazamos y ese valor ya lo vamos a obtener. Esto vale 3.
El unitario vale 0,6 en I más 0,8 en J. Calculo velocidad inicial. Nos quedaría 1,8 en I más 2,4 en J metros sobre segundos. Ya está nuestro vector velocidad inicial. Y por último tenemos el desplazamiento realizado. De igual manera, dos formas de hacerlo, ¿no es cierto? Con el unitario, que lo podríamos haber calculado así, la distancia por el unitario. ¿Qué diferencia tiene con el ejercicio anterior o con los ejercicios anteriores? Que nos tocaría calcular la distancia. Este valor no tenemos. Tendríamos que hacerlo con nuestras ecuaciones escalares y calcular la distancia. En los ejercicios anteriores ya teníamos la distancia, por eso no nos hacíamos un poco de lío. Pero aquí tendríamos que calcular ese valor, que no es nada complicado tampoco, pero nos hace falta. Entonces, pues vamos a optar por la ecuación, ¿sí? El desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero si alguien lo desea hacer de esta manera, lo puede hacer, ¿cierto? Yo esta vez voy a optar por hacerlo con la ecuación. Ya lo hicimos de dos formas con el unitario, pues ahora vamos a cambiar, ¿cierto? Y vamos reemplazando. Entonces los valores aquí sería 1,8i más 2,4 en j multiplicado por el tiempo. El tiempo que nosotros ya lo calculamos vale 46,26, ¿sí? Más un medio de la aceleración, en este caso es vector, y eso ya lo calculamos, 0,48 en I, más 0,64 en J, multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 46,26 elevado al cuadrado. Y listo, se viene ahora sí prácticamente todo calculadora, ¿no es cierto? La calculadora nos va a ayudar aquí. Entonces, lo vamos a hacer. Aquí me queda 83,25 en I más 111 en J. De una vez vamos a hacer estos cálculos. Me quedaría más 513,38 en I. Y acá me quedaría más 684,5 en J. Y la última sumatoria para la respuesta nos quedaría 596,63 en I más 795,5 en J, y esto es metros. Y hemos obtenido ya nuestra respuesta. ¿Sí? Listo. Miren, un poquito ya complicados, no tanto, pero sí ya tienen una mayor complejidad estos ejercicios vectoriales, pero son sencillos, ¿no? Sí, aplicando todas las herramientas lo podemos hacer. Aquí me despido, eh, hasta un próximo video en donde haremos una segunda parte de este tema con otros ejercicios un poquito más avanzados, ¿sí? Asimismo, MRV vectorial, y estaré compartiendo con ustedes para que puedan guiarse y ayudarse. Hasta luego, chao.